Hola, en este vídeo vamos a explicar cuáles son los principales grupos de las reacciones químicas. Las podemos, digamos, clasificar en 5 grandes bloques. Pero esto es de manera general. Después es bastante común encontrarnos en el mundo de la ciencia que hay, digamos, como varios subgrupos dentro de cada bloque, dentro de cada grupo de estos grandes que vamos a nombrar aquí, ¿verdad? Para denotar algún tipo de reacción particular. Pero estando en el nivel en el que estamos, podemos hacer esta clasificación de 5 grandes grupos que agrupan a todas las reacciones químicas. Vamos a empezar por el primero, que serían las reacciones que llamamos de síntesis o también de formación. ¿Por qué? Pues porque a partir de dos o más reactivos, ¿verdad? Estos se combinan y dan lugar a un único producto. Es decir, se está formando una sustancia a partir de varias sustancias que llamamos reactivos. De forma general podríamos ver un esquema que sería este. Por ejemplo, la sustancia A reacciona con el doble de sustancia B para dar el compuesto, podríamos decir, o el producto AB2. También podemos ver algún caso concreto. Por ejemplo, un caso concreto de este tipo de reacciones de síntesis sería la oxidación del hierro. Vemos que tendríamos el hierro sólido que en contacto con el oxígeno del aire, que sería un gas, y esta reacción está acelerada, podríamos decir, por la presencia de agua, ¿verdad? Agua-vapor en la atmósfera, daría lugar a un producto que es el óxido de hierro 3. Así que vemos que hay dos reactivos, hierro y oxígeno, y dan un único producto que sería el óxido de hierro 3. Por eso es un ejemplo de reacción de síntesis. El siguiente tipo de reacciones serían las de descomposición. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas son justo lo contrario que las anteriores. Es decir, a partir de un único reactivo se obtienen dos o más productos. Estamos partiendo de una sustancia que, por el motivo que sea, que ahora vamos a ver, pues lo que hace es que da lugar a varias sustancias distintas. Un ejemplo general sería este que ves aquí. Por ejemplo, una sustancia que sería AB2C y que se descompone dando A más 2B más un medio de C2, ¿verdad? Claro, ¿por qué pasa esto? Pues hay que tener en cuenta que normalmente las reacciones de descomposición van acompañadas de un aporte de energía que puede ser en forma de electricidad, por ejemplo, dando una corriente eléctrica, o de calor. Un ejemplo de estas reacciones de descomposición sería, por ejemplo, la descomposición electrolítica del agua. Es decir, cogemos agua y por medio de una corriente eléctrica, ya estamos metiendo este factor externo que he dicho de la electricidad o el calor, lo que hacemos es que rompemos la molécula de agua y da lugar a hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Así que esta sería un ejemplo de reacción de descomposición. Seguimos con el tercero de los grandes bloques, que serían las reacciones de sustitución. Estas son reacciones lo que vamos a hacer es que un átomo sustituye a otro en una sustancia, pero que es menos reactivo. Normalmente los metales serán los que desplazan a otros metales en orden, digamos, similar a cuanto menos electronegativos sean o más electropositivos, ¿verdad? Pues más tendencia tendrán a sustituirse, y los no metales a otros no metales, siendo el orden según su mayor electronegatividad. Para poder ilustrar, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo general, como es este. Por ejemplo, tenemos una sustancia que sería AB, que la hacemos reaccionar con C. Y lo que ocurre es que daría lugar a CB, estamos desplazando, podríamos decir, la parte donde está, por ejemplo, un metal, que por eso se escribe a la izquierda, y daría por otro lado A. De manera que el que hemos llamado C está sustituyendo al A. Lo vemos sobre la marcha con otros ejemplos. Las reacciones que llamamos redox en química son un magnífico ejemplo de reacciones de sustitución, o también llamadas de, en este caso, desplazamiento simple. Fíjate en esto que te presento aquí. Por ejemplo, tendríamos magnesio sólido que reacciona con sulfato de cobre, que es una sal, ¿verdad?, metálica, y da sulfato de magnesio y cobre sólido. Aquí he marcado en lila y en verde lo que sería el desplazamiento de dos metales. El magnesio desplaza al cobre en esta sustancia que sería el sulfato de cobre, de manera que lo que hace es que ocupa su lugar, dando lugar al sulfato de magnesio, y claro, queda el cobre libre. El magnesio podríamos decir que es
menos electronegativo, podríamos decir, o más electropositivo que el cobre. Por eso lo desplaza. Por otro lado, esta otra reacción sería atendiendo a un no metal como son, en este caso, el flúor y el oxígeno. Tendríamos que el flúor reacciona con el óxido de sodio para dar fluoruro de sodio y oxígeno. Aquí he marcado también en lila y en verde esas especies, de manera que el flúor es más electronegativo que el oxígeno y desplaza a este en este compuesto, y pasando del óxido de sodio al fluoruro de sodio. Nos vamos al cuarto grupo, que son las que llamamos las reacciones de doble sustitución, ¿verdad? Doble sustitución. También podríamos llamarlas que son de desplazamiento doble. En este caso vamos a tener sustancias en las cuales la parte catiónica, es decir, la parte positiva de una sustancia normalmente que es, podríamos decir, de carácter iónico, se intercambia con la parte aniónica del otro y viceversa. De forma general podríamos decir que es algo así. AB, que es una sustancia, más CD, que sería la otra, y lo que hace es que la parte, podríamos decir que está a la izquierda de esta, se queda con la parte a la derecha de esta, AD, y por otro lado me quedaría CB. Quizás con un ejemplo se ve más claro. Las neutralizaciones son ejemplos de este tipo de reacciones de doble sustitución. Eso sí, son un subtipo de reacciones de doble sustitución porque normalmente atañen a un ácido y una base. Aquí tienes pintada una reacción bastante conocida que sería de doble sustitución. Y tenemos que sería el hidróxido de sodio que reacciona con el ácido clorhídrico porque está en disolución. También se podría haber llamado clorano o cloruro de hidrógeno para dar cloruro de sodio y agua. Tendríamos la parte catiónica, la he marcado, en este caso, aquí en lila. Y aquí tenemos que el hidrógeno sería la parte positiva de este compuesto. De forma que estas dos, ¿verdad?, van a tenerse que intercambiar. De forma que me va a quedar por un lado el sodio que se quedaría con la parte aniónica de este, del verde, que sería el cloro, cloruro de sodio, y la parte aniónica que he marcado aquí como OH habrá de quedarse con la parte catiónica que es el H y dar lugar a agua. Lo he puesto en azul porque en las reacciones de neutralización, cuando se hacen con, podríamos decir, ácidos y bases clásicos, ¿verdad?, dan como resultado una sal, que es la que estás viendo aquí, más agua. Por eso he puesto aquí en azul las moléculas de agua. Por último vemos el quinto grupo, que son lo que llamaremos las reacciones de combustión. Estas reacciones implican que una sustancia que llamaremos de forma general un hidrocarburo, son moléculas orgánicas, reacciona con oxígeno y dan lugar a dióxido de carbono, agua y energía que viene dada en forma de calor y o luz. Cualquier combustión, podríamos decir cosa que arde, estaría dentro de este grupo. Y normalmente obtenemos energía en forma de calor y luz. Vamos a ver, como no, algunos ejemplos. Pero primero vemos un esquema general. Un hidrocarburo es una sustancia que contiene hidrógeno y carbono. También puede contener otros átomos. Ahora vamos a verlos en los ejemplos, pero de forma general sería hidrógeno y carbono. Si reacciona con el oxígeno, ¿qué es lo que da lugar? Pues daría el carbono que está aquí, pasaría a formar parte del CO2 y el hidrógeno que está aquí, parte del agua, más energía. Los ejemplos que vamos a ver, pues por ejemplo, el primero de ellos es la combustión de la glucosa, que ocurre dentro de nuestras mitocondrias en las células y es un proceso esencial para la vida. Sería una molécula como la glucosa que ves aquí, C6H12O6, que es sólida, reaccionaría con el oxígeno gaseoso, ¿verdad?, que tenemos a la hora de respirar, y daría lugar al CO2 que liberamos cuando expiramos, ¿verdad?, y agua líquida que liberamos de muchas maneras distintas a través de lo que sería el aparato excretor del organismo o a través del propio aliento, ¿verdad?, que es húmedo. Otro ejemplo sería la combustión del etanol o el alcohol etílico que tienes aquí, C2H6O. Cuando quemamos alcohol, por ejemplo, lo que hacemos es que lo hacemos reaccionar con el oxígeno del aire y daría lugar a dióxido de carbono y agua. Y por supuesto también esa energía que hemos dicho en forma de luz y calor.
Así que, como puedes ver, podemos clasificar todas las reacciones químicas en 5 grandes grupos.